Saludos, soy María del Carmen Montoya de la Universidad de Sevilla y presento este trabajo en nombre de mis compañeros Inés Méndez y Ricardo Domínguez, también de la misma universidad. Nuestro trabajo se centra en el análisis del discurso institucional sobre el reto de la despoblación en nuestro país, particularmente analizando el debate parlamentario durante la 14 legislatura. El discurso de la despoblación a lo largo de la última década ha cobrado una relevancia inusitada a nivel social, de tal manera que ha pasado de ser una problemática de índole restrictiva y local a convertirse en un verdadero asunto de Estado. Podemos considerar que ya la despoblación es un elemento estable en la agenda mediática española, consolidada en la última década. Y muy principalmente a partir de 2019, a partir de la gran manifestación en la capital de España, donde la España vacía o la España vaciada reivindica sus derechos a la participación política y a la no exclusión de las políticas del gobierno, el discurso ha comenzado a institucionalizarse. Por un lado, el problema ha devenido en problema público, de tal manera que la ciudadanía ya tiene conciencia del reto demográfico como una de las grandes urgencias del país, así lo constatan trabajos científicos y sobre todo las encuestas, los informes elaborados por el CIS, particularmente este último de 2022. Y en paralelo con la institucionalización del discurso, pues estarían muy relacionadas las políticas públicas que se han ido implementando para tratar de solventar estas carencias estructurales de España que nos alejan de Europa. La ciudadanía empieza, por tanto, a tomar conciencia de que hay problemas asociados al reto demográfico, como son la hiperconcentración urbana, que no tiene equivalencia con el resto de Europa, y principalmente la desvertebración que lleva aparejada y la quiebra del principio de solidaridad interterritorial que está reconocida en la Constitución de 1978 como uno de los grandes principios reguladores de la convivencia entre comunidades autónomas y la ciudadanía empieza a tomar conciencia también de que este fenómeno de la pérdida de población en determinados territorios merma la igualdad de oportunidades con respecto a los ciudadanos que habitan en espacios urbanos. A nivel político, el reto demográfico, concluimos, debería ser eh, una prioridad, uno de los importantes asuntos de la agenda de reformas estructurales que están pendientes en la agenda del Congreso y el Senado. Y a esta cuestión se dedica nuestra investigación, a visualizar cómo durante la 14 legislatura se ha ido asumiendo este reto demográfico, concretándose en acciones concretas como la creación de una comisión en el Senado o la visibilidad, que es nuestro caso, en los debates parlamentarios del reto demográfico y la despoblación. Por lo que se refiere al marco teórico, hemos combinado eh, los trabajos académicos que ahondan en el vigor del discurso institucional y en la agenda política y también en la agenda mediática. Hay una abundante literatura sobre ambas cuestiones en las últimas, en los últimos décadas, en la última década y particularmente en los últimos años. Podemos decir que la despoblación es ya un problema bien definido científicamente, sobre el que hay una abundante bibliografía, tanto divulgativa, partiendo de esa España vacía que se ha convertido ya en una referencia citada por todos, de Sergio del Molino, y las sucesivas ediciones sobre esta temática que ha ido sacando, y también es una preocupación científica eh, desde determinadas esferas, ya no solo geográficas o económicas, sino que también empiezan a abordarse desde otros campos de investigación con publicaciones muy recientes, como esta última de 2023, Las Españas despobladas. Particularmente, eh, estas- estos trabajos académicos
nos sirven para sostener el discurso de la despoblación, pero también eh, seguimos a teóricos que han trabajado sobre la emergencia de los problemas públicos. Un problema social como la despoblación de índole particular y geográficamente localizado llega a convertirse en asunto público por su modulación tanto por los actores implicados, si es presentado como una cuestión que afecta al interés general de la población, y además requiere de la intervención de las autoridades para ser encauzado. Parte esencial, por tanto, del proceso de apropiación social del problema son los propios medios de comunicación, que permiten que se genere la controversia y que los asuntos se eleven hasta las instancias de decisión política. Con este enfoque, por tanto, eh, concluimos en un primer momento que son los actores institucionales los que modulan el debate público y generan una acción desde arriba capaz de generar conciencia sobre la despoblación como problema público que afecta a todos y cambiar el orden de las cosas. Recientemente, en el año 2023, se han apuntado avances en la sistematización del estudio de la comunicación y el tema de la despoblación. Se ha empezado a pensar la dimensión comunicativa del reto demográfico en esta publicación de Saiz, Echezarreta y Galletero, y particularmente dentro de esta obra, la obra particular de Moreno Díaz, que nos sirve de referencia para nuestra publicación en torno al discurso político y despoblación, analizando con profundidad la Comisión del Senado. Es nuestra aportación, iría en paralelo a este último trabajo citado. La metodología que nos planteamos para nuestra investigación parte del análisis de las intervenciones de los parlamentarios españoles a lo largo de las 14 legislaturas, desde diciembre de 2019 hasta el mes de abril en que se cierran las sesiones en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, a raíz de la convocatoria de elecciones generales. Hemos trabajado fundamentalmente los discursos que tienen como tema principal el reto demográfico. Nos basamos en un análisis de contenidos, tanto de corte cuantitativo y cualitativo, y nos apoyamos en la teoría del user frame y game frame para sacar conclusiones. Hemos constituido un corpus de 315 intervenciones, centrándonos los 120 debates en los plenos del Congreso de los Diputados. Y las intervenciones se han computado a través de SPSS. Preguntas de investigación. Pues nos preguntamos por el grado de compromiso, según la participación y el tipo de intervención de los parlamentarios, de las determinadas formaciones políticas que que están representadas en el hemiciclo, a propósito de esta cuestión del reto demográfico. En segundo lugar, tratamos de concretar cuáles son las prioridades temáticas en las que se concreta el reto demográfico según las intervenciones que han tenido lugar en la Cámara Baja. Y en tercer lugar, intentamos adentrarnos en las estrategias comunicativas que se establecen para visibilizar el compromiso político con la España despoblada, particularmente el reto legislativo. Establecemos una ficha de análisis en base a determinadas variables, donde se computa quiénes son los oradores, cuál es el partido político al que están adscritos, el tipo de intervención, distinguiendo aquí entre las intervenciones de corte propositivo, de corte legislativo, de control al gobierno, etc. Distinguimos como un punto importante las temáticas para ver el grado de asunción de las problemáticas particulares del mundo rural y de la España vaciada, y establecemos estrategias comunicativas, tratamos de distinguir cuáles son las estrategias comunicativas preferentes para saber qué grado de importancia ha alcanzado la despoblación en el debate parlamentario. Expongo a continuación los resultados. Constatamos que la importancia de la temática
demográfica y en concreto el reto de la despoblación tiene una importancia relativa, extrayendo como resultados que 1,2 intervenciones de media de todas las que se hacen en el hemiciclo tienen como contenido la despoblación. Sí que es verdad que se aprecia que a lo largo del tiempo que avanza la legislatura se va incrementando el interés sobre el reto demográfico en función del número de intervenciones que hay, llegando al punto álgido en 2022, donde casi que se dobla el esfuerzo en torno a esta temática con respecto a otros momentos de la legislatura. Por oradores están muy representados los diputados, sea cual sea la procedencia de estos, frente a la iniciativa eh, parlamentaria de los componentes del gobierno que siempre actúan en relación a propuestas o llamadas explícitas a la respuesta. No tanto por la iniciativa, sino como respuesta a cuando se demanda eh, la intervención. Por partidos es el PSOE el que más intervenciones acapara en este sentido, si bien es verdad que está muy concentrado en los miembros del gobierno y, como indicaba hace un momento, siempre por alusiones, no por iniciativa. Conviene subrayar entonces que son los grupos minoritarios como Teruel Existe o el Foro Asturias, particularmente Teruel Existe, y esos dos diputados que ven en la pantalla, Tomás Guitarte e Isidro Martínez, los que acaparan un mayor número de intervenciones. Subrayamos además la destacada actividad, teniendo en cuenta que hay muy poca representación de este grupo en torno a la despoblación, que es el caso de Ciudadanos. El interés de los grupos mayoritariamente representados es muy limitado, en el caso de PP, de Vox o de Unidas Podemos, y el desinterés casi absoluto en el caso de los grupos nacionalistas, entendiendo en este caso que están más aferrados a sus propios intereses eh, ya bien definidos y asentados en la trayectoria parlamentaria. Eh, por el tipo de intervenciones, la inmensa mayoría de las intervenciones tienen que ver con la elaboración de las leyes y en relación con los presupuestos del Estado. También son muy significativas, un 8,3% de proposiciones de ley, intervenciones relacionadas con las proposiciones no de ley para frenar o implantar medidas específicas contra la despoblación. Todo lo demás son interpelaciones o comparecencias del propio gobierno. Por temáticas son las cuestiones económicas, con casi un tercio de las intervenciones las que están más representadas, seguidas a muy corta distancia, todas ellas eh, mm, por la demanda de calidad de los servicios públicos, el hincapié en los aspectos demográficos, la protección del medio ambiente o el empleo. Sin embargo, están muy poco representados las necesidades de la juventud o los aspectos culturales entre las demandas concretas. Por estrategias, el 44% de las intervenciones tienen un carácter propositivo, si bien constatamos que también hay muchas intervenciones que tienen que ver con la confrontación y la polarización política o con la difusión de posturas ideológicas. El 32% de los discursos se enfocan con claridad hacia la problemática de la despoblación, mientras que casi un 20% lo hacen tomando la cuestión de la despoblación en un segundo plano. Vamos concluyendo, por tanto, que la despoblación dista de ser una prioridad de la agenda política del gobierno y los grupos políticos minoritarios y nacionalistas, a pesar de que a lo largo de la legislatura ha ido creciendo el interés hacia esta temática. El foco se debe principalmente a la presencia de grupos específicos que representan la España despoblada y que interpelan al gobierno, que son los actores principales en la consolidación del discurso. Por lo que respecta a la segunda cuestión, tenemos que decir que el discurso parlamentario se centra fundamentalmente en cuestiones económicas y en la dotación de servicios públicos, dejando en un segundo lugar las cuestiones puramente demográficas, ecológicas o el empleo. No tienen casi ninguna representatividad
ni los asuntos de pobreza, vivienda, que son mayoritariamente preocupaciones de la población española, y casi ninguna los asuntos culturales o el desarraigo de las zonas eh, rurales. Por último, subrayar que predomina la estrategia propositiva vinculada a asuntos de interés general como la negociación de los presupuestos o la elaboración de las leyes. Y tiene todavía mucho peso el nivel de confrontación política e ideológica como base de la argumentación partidista o en contra del rival político. Podemos decir, por tanto, que es un discurso muy dependiente de la iniciativa de estos grupos escasamente representados, pero que defienden a la España vaciada, y que el debate de la despoblación sigue siendo subsidiario de grandes temas más generales considerados prioritarios. Hacia el futuro, planteamos la posibilidad de seguir, de ampliar la investigación, teniendo en cuenta que en la próxima legislatura los grupos parlamentarios minoritarios estarán menos representados. Habrá que ver la deriva que adopta entonces el discurso en el Parlamento. Les agradezco la atención y estamos, tanto mis compañeros como yo, a su disposición para responder las dudas que les haya generado nuestro discurso. Muchas gracias.